Muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido en esta semana, hasta el momento, una dichosa, productiva y sobre todo positiva semana en la que sus actividades particulares le hayan sido de grato agrado personal y también que haya tenido importantes aportes para la sociedad, en especial para ustedes, amigos, colegas, abogados, juristas que ejercen la profesión, esta grandiosa profesión, cada uno desde su esquina particular. El día de hoy quisiera compartir una muy breve reflexión, llamémoslo breves pinceladas, con respecto a uno de los juristas más importantes que ha influenciado en el derecho, y se trata de nada más y nada menos que de Hans Kelsen. Pero esto lo voy a dar más que nada sobre esas concepciones que, si bien es cierto, Hans Kelsen ha sido necesario para el desarrollo del derecho de nuestros países latinoamericanos, no solamente de Panamá, sino de la región. Hans Kelsen ha sido interpretado, absorbido, mas no todavía completamente superado. Todavía existen en las aulas de clase en Latinoamérica que enseñan a Hans Kelsen como una verdad absoluta y no a Hans Kelsen como un periodo de razonamiento que tuvo su impacto, mas sin embargo es necesario e imperioso superarlo, porque al no superarlo en nuestros ambientes latinoamericanos, y ya hablando aquí específicamente de Panamá, porque Colombia sí ha tenido hasta el momento una labor de haber superado las concepciones puras, rígidas, kelsenianas. Las consecuencias son que tenemos motivaciones en las sentencias judiciales que son puras y duras kelsenianas, una interpretación legalista excesiva, como lo diría incluso, o como lo denominaría Atienza. Hay un exceso de formalismo y también no solamente los jueces o algunos magistrados, sino que todavía en las aulas de clases se sigue enseñando cosas como la completa pureza del derecho o la mal entendida pirámide kelseniana, que es, no solamente es un error de interpretación, porque Hans Kelsen nunca habló de por sí de una pirámide, sino que hay que realmente repasar por qué esa pirámide que está mal interpretada, no solamente está mal interpretada, sino que por algún motivo puede haber sido de traducción, se interpretó incluso al revés, porque la pirámide, que no existe, ni siquiera va en ese orden, sino que va en un orden inverso. Eh, para los que quieran profundizar sobre Hans Kelsen, obviamente hay una cantidad de literatura, pero hay un libro en particular que me gusta mucho, que es del catedrático de la Universidad de Freiburgo, el doctor y profesor Matías Destac. Hizo una muy buen análisis a un análisis de unas 96 páginas previo a la obra de Hans Kelsen. Tengo la versión en alemán, pero eso definitivamente muy posiblemente esté en español. Bueno, son dos puntos clave porque, como dije, estos son simplemente dos pinceladas muy específicas de la contribución de Hans Kelsen, o de las ideas o de los razonamientos de Hans Kelsen. Más sin embargo, esto amerita una conferencia de una semana mínimo, porque el tema verdaderamente que es muy extenso. Pero sí es importante destacar dos puntos claves de Hans Kelsen. Lo primero es con el título de la obra, que desarrolla toda la obra de la teoría pura del derecho, y lo segundo con el tema de la pirámide. Empecemos con el título de la obra, la teoría pura del derecho. Cuando se habla de la teoría pura del derecho, vamos a buscar la palabra pura. Cuando habla de pura, en idioma alemán es reine. Ahora, el libro, la obra de Hans Kelsen en alemán se titula Die reine Rechtslehre, la teoría pura del derecho. Pero la connotación desde un punto de vista epistemológico, como muchas palabras del idioma alemán, va mucho más allá. Ya tiene otras connotaciones y otra manera de interpretarse.
Pura no solamente es el estado de pureza. Cuando hablamos de Reinen, el idioma alemán tiene que entenderse con ese proceso de purificación. Cuando tú agarras, por ejemplo, y estás buscando oro, tú agarras un extracto de tierra y a través de un proceso, distintos procesos, tú vas eliminando qué es tierra y qué es oro y vas separándolo hasta que tú tengas ese elemento de pureza, que es la pepita de oro, de algo así que puede pesar unos 15 kilos de tierra, tú buscas tener 2 gramos de oro puro. Después de procesos químicos tienes lo que tú buscabas, que es el oro. Eso es lo que buscaba Hans Kelsen con el Die reine Rechtslehre, con la teoría pura del derecho. Una teoría total y completamente pura del derecho. Purificarlo de lo que no es derecho. Él quería buscar el oro. Era algo que si uno se pone a verlo desde un punto de vista filosófico, incluso tiene una inspiración muy profunda desde un punto de vista neoplatonista. Pero, ¿qué sucede? Y uno lo va viendo a través de que uno va desarrollando la lectura del libro de Hans Kelsen y Rainer Rexler. Miren por lo menos este pequeño extracto en el capítulo 1, cuando, que se titula Die Reinheit, la pureza. Así se titula el primer capítulo del libro de Hans Kelsen, la pureza. Y miren esto. Als Theorie will sie ausschließlich und allein ihre Gegenstand erkennen. Sie versucht, die Frage zu beantworten, was und wie das Recht ist. Nicht aber die Frage, wie es sein oder gemacht werden soll. Sie ist Rechtswissenschaft, nicht aber Rechtspolitik. ¿Qué quiere decir esto? Traducido, como teoría, lo que se quiere principalmente es conocer estas dualidades. Lo que busca es responder a la pregunta ¿qué es el derecho? Y no a la pregunta ¿cómo debe ser el derecho? Esto, su libro, lo que busca esto es una ciencia del derecho y no una ciencia de la política. Y esto es bien importante porque de la introducción, Hans Kelsen lo que te está diciendo es la intención de esto es crear una ciencia propia y autónoma del derecho. Eso es lo que él quería, que el derecho era una ciencia, crear una ciencia del derecho, un Rechtswissenschaft. Entonces, cuando tú creas una ciencia del derecho, lo que tú estás haciendo, lo que él quería hacer era básicamente decir que no es derecho. Y a través del libro, él empieza a hacer ese proceso de Rain, ese proceso de purificación y decir, ok, Rex, o sea, derecho y sociología, y empieza a purificar. Derecho y moral, y empieza a purificar. Derecho y política, y empieza a purificar. Esto es reduccionismo y hay que entender el contexto en la época en que vivió Hans Kelsen, en esa época en particular, en la que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX en adelante, las facultades empezaron a utilizar las ciencias y a reducirlas en la óptica de su conocimiento en particular. Por ejemplo, y esto sucede, sigue sucediendo mucho en las facultades y en las cátedras de muchas otras ramas de conocimiento. Por ejemplo, un neurocientífico o un neurólogo va a decir, es que toda la realidad se resume a las interconexiones neuronales y a lo que pasa en el cerebro. Un cosmólogo te va a decir es que toda la realidad se resume a la interacción de la materia y a las leyes de la física. Un químico te va a decir es que toda la realidad que conocemos se reduce a los procesos bioquímicos que suceden en nuestros cuerpos y en la naturaleza y en toda la naturaleza a través de la ley o la fuerza de de, eh, de la electrodinámica o la ley que se me escapa ahora mismo el nombre, pero básicamente se trata de reducir y muchos filósofos, porque son filósofos que no se den cuenta, muchos filósofos de distintos conocimientos hoy en día siguen reduciendo el conocimiento a sus respectivas áreas de conocimiento y al final del día ignoran toda la realidad. Es como agarrar un brazo y separarlo del cuerpo y decir el ser humano se reduce al brazo izquierdo.
El reduccionismo tiene su propósito de la que a reducir el conocimiento en tu propio campo de conocimiento te permite poder estudiarlo mejor y de manera más eficiente, pero no debe ser un instrumento para explicar la realidad per se. Tú no puedes explicar el cuerpo humano solamente con mi brazo. Tú necesitas todo el elemento. No puedes explicar el cuerpo humano nada más con mi cerebro, mi corazón. Saca mi corazón y dice, esto es ser humano. ¿Y qué pasa? El corazón está ahí por algo. ¿Qué pasa con el resto del sistema? Bueno, Hans Kelsen lo que trató de hacer fue eso. Agarrar el derecho y purificarlo y dejar esa pureza que es esa ciencia del derecho. Empezando por ahí. Lo segundo es con el tema de la pirámide de Kelsen. Estamos hablando de esa famosa pirámide que nos enseñaron en las facultades, que lo primero es la constitución, después las leyes, después la costumbre, después la ley, ese orden kelseniano, eso está mal, eso sí es una completa malinterpretación, porque Kelsen nunca habló de pirámide en toda su obra en alemán, ni al derecho al revés, y en algún momento, en alguna cátedra en Latinoamérica se interpretó que era una pirámide. Pero les voy a leer un extracto del capítulo quinto que habla de la pirámide, que habla, no la pirámide, perdón, que habla sobre el tema de la norma esencial. Miren esto, capítulo quinto, Die Rechtsordnung und ihre Stufenbau. Cuando habla de la norma y cómo se busca esta norma esencial, porque Kelsen se pregunta, das Recht als Ordnung, el derecho como orden, o de die Rechtsordnung, o el orden del derecho, ist ein System von Rechtsnormen, es un sistema de normas de derecho. Und die erste Frage, die es hier zu beantworten gilt, hat die reine Rechtslehre in folgender Weise gestellt. Was begründet die Einheit oder Vielheit von Rechtsnormen? Warum gehört eine bestimmte Rechtsnorm zu einer bestimmten Rechtsordnung? Lo que te dice Hans Kelsen aquí, o lo que se empieza a preguntar es, en este orden de normas, ¿qué es lo que le da o de dónde se fundamenta esa unidad de normas que le da el orden a ese conjunto? Y aquí Hans Kelsen es donde hace un párrafo después de todo ese sistema, da la concepción de lo que es la norma base. Eine Vielheit von Normen bildet eine Einheit, ein System, eine Ordnung, wenn ihre Geltung auf eine einzige Norm als letzten Grund dieser Geltung zurückgeführt werden kann. Diese Grundnorm konstituiert als die gemeinsame Quelle die Einheit und der Vielheit aller eine Ordnung bildenden Normen. Toda esta concepción de normas que se constituye en un solo sistema, estoy parafraseándolo un poco para no tener que traducirlo literalmente y hacerlo un poco más denso lo que es, toda esta concepción, cuando la validez de la norma que se constituye dentro de un cuerpo de una sola norma, se puede ir hacia atrás, hacia una última norma, hacia atrás, hacia una última norma. Esta última norma, die Grundnorm, constituiert als die gemeinsame Quelle, como constituye como la fuente de todo el ordenamiento de normas. Esta Grundnorm, die Grundgesetz, es la norma que él dice, la norma base, porque Grund es base y norma es norma. En todo el orden jurídico de un Estado, un sistema de derecho, él dice, este orden tiene que tener un principio. Y si se va hacia ese principio, tenemos a la norma base, que es die Grundnorm. Estamos hablando de Grund, que es base, norm, que es norma, o Grundgesetz, que es ley. Entonces, si en tal caso, por esto se interpreta que dentro de ese orden hay una norma que es la base,
en salida que no habla en ningún momento de una pirámide y en tal caso, si es que se interpretó que es una pirámide, la pirámide está invertida, está en la base. El Grundnorm es la base del derecho, que en este caso Grundnorm, la norma principal, es la Constitución. En el idioma alemán todavía sigue teniendo este concepto original de que se le dice, no se le dice constitución, se le dice Grundgesetz, la norma, la ley base. Es la base de todo el sistema jurídico, esa norma en la que ahí está comprimido todo y resumido todo el sistema jurídico. Entonces, no, en ningún momento se habló de una norma base o una pirámide, o que en una pirámide en la cúspide esté la Constitución y que en la base esté entonces todo lo que se califica como en una menor jerarquía. Aquí la jerarquía es, y no habla ni siquiera del tema de una jerarquía, habla de cuál es el trasfondo de la norma y tenemos que tomar en cuenta de que en el capítulo ya este quinto, ya Hans Kelsen, cuando habla de la norma base, ya ha, por así decirlo, purificado el derecho de todas las otras cosas que no son derecho y llegó al núcleo del derecho porque ya entró en base a analizar el mismo sistema de derecho que son las normas y analizar las normas va todavía más profundo como un científico viendo en un microscopio que no tiene fin y sigue y sigue y sigue hasta que llega a esa base del derecho que es la Grundnorm o Grundgesetz, que es la norma base. ¿Y qué sucede? Que ese es Hans Kelsen. Y al final del día, cuando se hizo el juicio de Nuremberg, los abogados que estaban defendiendo, y esto es dato histórico, los abogados que estaban defendiendo la teoría pura del derecho, que estaban defendiendo a los criminales nazis, ellos utilizaron la teoría pura del derecho de Hans Kelsen para decir, es que ellos estaban, los nazis, todo el tipo de atrocidades indescriptibles que ellos hicieron a millones de personas, el abogado dijo, es que ellos estaban actuando bajo la ley, eso era legal. Y desde un punto de vista kelseniano esto fue así. En algún momento de su vida, Hans Kelsen llegó incluso a arrepentirse de haber hecho este sistema tan reducido o esta interpretación tan reducida del derecho. No se puede desacreditar a Hans Kelsen porque definitivamente su contribución fue muy importante para el mundo del derecho. Estamos hablando de que gracias a Hans Kelsen fue el autor que desarrolló la Constitución de Austria. Y Hans Kelsen ha tenido una enseñanza muy positiva y muy grandiosa para toda la enseñanza del derecho a nivel no solamente latinoamericano, sino a nivel mundial e internacional. Pero Hans Kelsen tiene que ser superado. Y las aulas de clases tienen que dejar de enseñar a Hans Kelsen como una verdad absoluta. Se tiene que tratar más bien de enseñar qué fue lo que buscó Hans Kelsen en su momento. Él trató de purificar el derecho, ¿ok? Para estudiarlo mejor y crear una ciencia del derecho. Él trató de purificarlo de todas las otras cosas de moral, política, etcétera. Y también él trató de describir a través de esa purificación cuál es la base del derecho. En ningún momento habló de una pirámide. Entonces, mientras no se tenga eso en claro y se siga enseñando a Hans Kelsen como una verdad absoluta, no se va a poder realmente hacer lo que tiene que hacer toda ciencia, porque el derecho es una ciencia. Lo que hay que hacer es ver hasta dónde llegó este autor y seguir el camino. Hans Kelsen llegó hasta acá, hay que seguir. Ok, esta fue su época, sus circunstancias particulares, hay que seguir y seguir desarrollando, pero no quedarse en Hans Kelsen y ya, porque quedarse en Hans Kelsen es perjudicar a la evolución del derecho. Y esto muchas veces nuestros propios jueces, juristas en Panamá y a nivel latinoamericano no lo han terminado de comprender, de que no se puede seguir
con un pensamiento puramente keynesiano, porque esto violenta incluso derechos humanos muchas veces, la motivación de los jueces y los magistrados. Y vuelvo y repito y cito nuevamente Atienza, que muy acertadamente lo dice el gran filósofo del derecho español. Ese exceso de formalismo está haciendo más daño que bien. Y muchas veces esto se debe a esa rígida concepción que enseñara, que se sigue enseñando en las universidades. Así que bueno, espero que a los que hayan llegado hasta aquí en esta parte del video lo hayan podido disfrutar. Esto lo hice con todo el encanto del mundo y espero que sigan en sus actividades cotidianas sembrando buenos cosechos y sobre todo éxitos. Saludos.